Diga conmigo, soy portador. Fuerte, soy portador. Es que la dicha inefable, que no se alcanza a expresar, que usted y yo no alcanzamos a dimensionar en toda la extensión, que podemos vislumbrar, mas jamás la podremos tocar a fondo aún en la eternidad, es saber que cuando el apóstol dice, sois bienaventurados, estaba dirigiéndose a una congregación externamente afligida, pero espiritualmente madura, y que entendía y sabía que todo lo que les estaba ocurriendo, porque como vamos a ver en la segunda carta, las cosas se aplacaron un poco, mejorara o empeorara, era temporal. Diga eso conmigo, todo aquí es temporal. Entonces, el apóstol Pedro les dice, ustedes son bienaventurados, son dichosos, no por el despojo material o físico al que están siendo sometidos, o los insultos, las palabras fuertes, o esa tortura emocional o psicológica que las circunstancias y la gente que no tiene a Dios causa sobre nuestras vidas. No es por eso. De hecho, eso le pasa a muchas personas aún sin ser creyentes. Ustedes son bienaventurados, nos va a mostrar Pedro, o nos ha estado hablando, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Es impresionante. ¿Recuerdan el símil que trajimos la vez pasada? Cuando el Señor Jesús sube del Jordán después de ser bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo, que es Dios, desciende sobre él en forma de ¿qué? De paloma. Entonces reposó sobre el Señor Jesús, y acerca del Señor Jesús se dice que Él es el Cordero ¿de quién? De Dios. Imagínate. Entonces, al igual nosotros, aunque a usted no le parezca, o todavía lo dude, o apenas lo esté entendiendo, por el solo hecho de haber nacido de nuevo, esa nueva naturaleza nos da la capacidad de poder ser receptores de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, Pedro le recuerda a aquellos, ustedes son bienaventurados, y hoy nos recuerda a nosotros, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa, no visita. En el Antiguo Testamento usted encontraba personas sobre las cuales el Espíritu Santo venía y las usaba prodigiosamente para eventos en los que el Padre les encomendaba. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en Hechos capítulo 2, hace 2000 años, algo profetizado por Joel cientos de años antes, dijo que el Espíritu de Dios vendría sobre las personas y se posaría sobre ellas. Y usted y yo encontramos precisamente que estando en aquel aposento, el Espíritu Santo viene en forma de lenguas de fuego y se posa sobre los discípulos. A partir de ahí hay una activación de esa nueva vida que ha dejado Cristo Jesús en nosotros. Entonces el Señor Jesús me cuenta que es necesario, o mejor, que nos convenía que Él se fuera, porque así Él podría enviar al Consolador, al Espíritu Santo, que es Dios, para que estuviera con nosotros, ya no como visitante, sino como habitante. Tengo un habitante que es Dios, que es el Espíritu Santo, que está en mi vida. Mira al del lado y dígale, oiga eso. Esto es importantísimo porque no tiene nada que ver con lo que tenemos o no tenemos exteriormente. Tiene que ver con lo que poseemos, el tesoro que hay dentro de nosotros. Entonces, la bienaventuranza no es para quienes aún no han nacido de nuevo y viven en las obras de la carne. La bienaventuranza es para aquellos que, habiendo nacido de nuevo, no solamente son portadores de la presencia del Espíritu Santo, sino que son conscientes de ella. Y al ser conscientes de ella, nos damos cuenta de dónde hemos salido, porque hay personas que, porque no han nacido de nuevo, el Espíritu Santo de Dios es blasfemado, no solo porque lo puedan insultar o puedan renegar de él, sino que con su vida no pueden agradar a Dios, porque el Espíritu no tiene nada que ver con las obras de la carne.
Aún una persona que no ha nacido de nuevo, por mucho que desee hacer lo bueno, termina haciendo lo malo que no quiere, porque para hacer lo bueno tengo que haber nacido de nuevo. Y entonces solo nazco de nuevo cuando creo ¿en quién? En Cristo Jesús. Y al creer en Cristo Jesús, somos sellados con la presencia del Espíritu Santo. En ninguna otra parte usted va a encontrar eso. Además, no vale, ni se compra, ni se vende. Es completamente gratuito, aunque no es barato. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos hace conscientes no solamente del estado anterior que estábamos, en pecaminosidad por buena gente que fuéramos, y nos hace también comprender que la gente que aún lo blasfema es porque no ha nacido de nuevo, pero Dios ha hecho una reserva en la humanidad, generación tras generación, para que por aquellos en los que reposa el Espíritu Santo, Dios sea ¿qué? Glorificado. Diga conmigo, glorificado. Es que son palabras de muy grueso calibre. No estábamos acostumbrados a manejarlas. El léxico no nos alcanza, ni siquiera el léxico religioso que teníamos. No alcanzábamos a entender eso. Cuando habla de ser glorificado por nosotros, por el Espíritu Santo, es que estamos dentro de ese rango de hacer lo correcto. Y como venimos hablando en este capítulo y en los anteriores, a veces por hacer lo correcto nos pasan cosas desagradables. Entonces, el hecho de honrar a Dios, efectivamente, posiblemente traerá sobre nosotros sufrimiento, porque la gente que aún lo desagrada no va a entender por qué nosotros hemos sido beneficiarios de poder agradar a Dios. Agradar a Dios es un beneficio, no es una tortura. Diga conmigo, es un beneficio. Nosotros ya no podemos estar, por lo menos, disculpe, ¿a qué es que venimos nosotros? ¿A qué? A renovar nuestro entendimiento. En la renovación de nuestro entendimiento, nosotros ya no podemos seguir pensando de esta manera. Ay, es que me tocó dejar el traguito. Ay, es que me tocó dejar de robar. Ay, es que me tocó dejar de envidiar. Y eso como que a mí me hace tanta falta. Es que Dios no sabe el sacrificio que yo hice para poderlo seguir. No, hermano, hermana, aterrice. Esa no es la situación. La situación es que el que hacía eso se murió al nacer de nuevo. Y ahora usted que ha nacido de nuevo, la vida que tiene, la tiene para agradarla a Dios. Y esa es nuestra alegría y ese es nuestro gozo. Así a veces tengamos que sufrir por eso. ¿Me hago entender en eso, amigos? Entonces dice, pero por vosotros es glorificado. Entonces ya podemos entender por madurez que sufrir no necesariamente es porque estemos agradando a Dios. Hay personas que todavía no tienen claro eso. Entonces el apóstol dice, así que ninguno de vosotros padezca, o sea, los que ya han nacido de nuevo no deben padecer por las cosas que antes se hacían en la carne. Es decir, el sufrimiento que Dios valora, el sufrimiento que Dios tiene en cuenta, el quilataje del sufrimiento para Dios, no es sufrir por lo malo que se hace en las obras de la carne, sino sufrir por agradarlo a Él, porque la gente que no conoce a Dios y no nos valora a nosotros, nos atacará. Entonces, en el momento del sufrimiento, Dios sabe quién es un cristiano real o quién es uno camuflado o uno que no ha renovado su entendimiento. Es como aquella ocasión que usted encuentra en el Evangelio, que un hombre hizo una boda. El Señor Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a una boda. Y entonces entraron todos los invitados y el que hizo la boda fue mesa por mesa y encontró a alguien que no estaba vestido de boda y lo sacó y lo expulsó. De la misma manera, Dios sabe dentro de su reino quién ha nacido de nuevo o quién está entre nosotros camuflado, es decir, aparentando. Y puede que vengan sufrimientos, pero esos sufrimientos no son por vivir la vida en el Espíritu. Entonces el apóstol Pedro dice, así que ninguno de vosotros que ha nacido de nuevo padezca como, mire, una obra de la carne, homicida. Homicidio es una obra de la carne, por lo tanto, si es una obra de la carne es pecado. Por lo tanto, si lo está practicando un cristiano, ese cristiano está corriendo el peligro de ser tomado como falso. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Diga conmigo, no practica. Aló, no practica. Dígalo, no practica. Es decir, el que ya nació de nuevo no vuelve a ese gimnasio. Cambió. Entonces, el que es homicida está en una obra de la carne,
que es pecado, y si sigue por ese camino, su cristianismo será falso. También dice, no, es que yo no mato, pero de vez en cuando me robo algunas cositas. O ladrón, también es una obra de la carne, también es pecado. Por lo tanto, será un cristiano que está siendo vituperado, pero no es ese sufrimiento. Si lo llegan a atrapar, si lo llegan a sancionar, no va a poder decir, no, es que yo aquí estoy sufriendo por Cristo. Está sufriendo allá, ¿es por qué? ¿Por qué? Por ladrón. Y un ladrón no honra a Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, yo fui ladrón, esa es otra cosa. En Efesios capítulo 4 y 5, usted va a encontrar que Pablo le dice a los creyentes, dice, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje con sus manos para que pueda compartir con aquellos que tienen necesidad. También habla de que no sufra o sea vituperado por malhechor. Es también una obra de la carne, es pecado. Por lo tanto, si un cristiano practica eso, tenemos que revisar qué es lo que está ocurriendo. Bueno, yo ni mato, ni robo, ni soy un malhechor, pero soy metido en todo, un chismoso de raca mandaca. Dice, o por entremeterse en qué. ¿Están aquí mis amigos? Me está hablando de que ser una persona metiche, curiosa, es una obra de la carne, por lo tanto es pecado, por lo tanto mi cristianismo es falso. Está hablando, por entremeterse en lo ajeno, a aquella persona que siempre está juzgando a los demás. El Señor Jesús dijo, hipócrita, ¿cómo vas a sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano si no has sacado la viga que hay en el ojo tuyo? ¿Están aquí mis amigos? Esto mejora, mire. Dice la Escritura, pero si alguno, ahora sí, ponga ahí su nombre, padece como cristiano, es decir, como cristiano leal a Dios, eso entonces ya se convierte para mí en una carta de presentación. Es un reconocimiento sublime. No es una moda, ni es un juego religioso en el cual entré. Es un estilo de vida. Diga conmigo, estilo de vida. Es que el cambio es total porque la naturaleza es nueva y al desarrollarla, si yo estoy sufriendo como cristiano, precisamente por llevar adelante el testimonio en mi vida terrenal, es una cosa por la cual no me debo avergonzar. Pedro fue conminado juntamente con Juan por los del Sanedrín en Hechos capítulo 5 y en Hechos capítulo 4 para que no siguieran predicando el evangelio en el nombre del Señor Jesús, porque los del Sanedrín no creían que Jesús era el Cristo. Y entonces en el 4:19 y en el 5:29 Pedro le dice a aquellos, le dice, juzguen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en vez de premiarlo y aplaudirlo porque estaba predicando el nombre del Señor Jesucristo, los azotaron y los golpearon. Cuando ellos salen de esa golpiza, van a donde los demás hermanos y empiezan a orar al Dios del cielo. Y ellos tenían como privilegio, como sumo gozo, el haber sido azotados por predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces eran gozosos al sufrir por el nombre de Dios y no se avergonzaban. De eso se trata, tener una nueva vida. Diga conmigo, vida nueva. Esto tiene mucho que ver con andar en santidad. Créame, nosotros necesitamos, yo le suplico nuevamente, ore. Pídale a Dios, apártese por allá en su rinconcito de oración. Dígale, Señor, revéleme que es caminar en santidad. No es ser un santurrón, sino enséñeme a agradarlo con esta nueva vida. Es mi único propósito de aquí en adelante. Por favor, la eternidad me espera a su lado. Yo no quiero llegar allá como un extranjero advenedizo. Yo quiero llegar como un hijo y como una hija correctamente educado en las cosas de Dios. Dígame, por favor, qué es andar en santidad, apartado para usted en las cosas suyas, que yo tenga eso como privilegio y no esté añorando las algarrobas que me comía cuando estaba en la carne. Mira, dígale, ay, ay, ay. Entonces, por favor,
Nosotros ya no podemos andar avergonzándonos ante aquellos amigos, amigas, enemigos o enemigas que nos señalan como tontuelos porque ahora hemos sido apartados para Dios. Los que se tienen que avergonzar el día de mañana serán ellos, porque el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero Él vuelve. Y vuelve para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces estamos exentos de ese juicio todos aquellos que desde ya seamos creyentes rectos en la vida del Señor. Entonces dice, no te avergüences, dice Pedro, cuando sufras por ser creyente, sino que por el contrario glorifica a Dios por ello. ¿Qué significa glorificar a Dios por ello? Pues además de decir gloria a Dios, es entregarme a una vida de alabanza. ¿Por qué? Porque ese vituperio, el sufrir por hacer lo correcto, por haber nacido de nuevo delante de Dios y para Él, es para mí una carta de presentación delante de Dios. Así los demás no lo valoren. ¿Me hago entender, amigos? Entonces ese evangelio de pare ya de sufrir, por lo menos acá no lo predicamos. Y quiero acentuar algo acá. Es muy importante esta situación. Enseguida el apóstol Pedro le va a poner el moño a la caja, le va a colocar la cereza al pastel y nos recuerda algo, una constante que ha existido en la humanidad desde la salida del jardín del Edén, y es la muerte. Todos los que estamos acá somos candidatos a morir, absolutamente todos. Olemos. Ese es el asunto. Por una u otra razón, a no ser que el Señor Jesús venga y usted y yo estemos en este cuerpo todavía, entonces dice la Escritura que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y recibiremos el nuevo cuerpo, y los que han muerto resucitarán, recibirán su nuevo cuerpo y estaremos juntos para la eternidad. Entonces el asunto acá es que Pedro estaba hablando de cosas eternas a seres humanos cristianos que ya tenían clara la eternidad, independientemente de las situaciones temporales que estaban viviendo, de éxito o de fracaso, como mide este mundo y este sistema caído a la gente. El sistema del mundo mide a la gente como fracasada o en éxito. El sistema de Dios mide a sus hijos como hijos e hijas. A Él no le importa si están fracasados o están en éxito. Para Dios son sus hijos y sus hijas para la eternidad. Y punto. Entonces, Pedro dice algo tremendo. Este es un versículo de esos que uno debería aprenderse de memoria, así como Juan 3:16. Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, la prueba, pensemos en Santiago que dijo, tengan por sumo gozo cuando estén en medio de diversas pruebas. La prueba es el fuego que purifica nuestra fe. Hemos recibido una fe muy preciosa, hemos recibido una fe muy grande, hemos recibido una fe invaluable, hemos recibido una fe extraordinaria, pero esa fe nosotros tenemos que tenerla como punto de partida para empezar a vivir una vida para Dios, cosa que antes no hacíamos. Si usted todavía está pensando, yo como era de buena gente, yo como era de buena persona, yo que no mataba a nadie, yo solo, etcétera, etcétera, está equivocado. Resulta que Dios a nosotros nos mide a partir del nuevo nacimiento. Y cuando dice que el juicio de Dios comienza por su casa, recuerden que en Hebreos ya el escritor a los Hebreos nos aclaró que nosotros somos la casa espiritual donde Dios habita. Entonces está refiriéndose a la iglesia de Cristo. Usted y yo somos la iglesia del Señor, somos las piedras vivas de su casa espiritual. ¿Están siguiéndome en ese pensamiento? Entonces Dios a cada uno de nosotros nos dedica un tiempo, a cada uno de manera personal, y Él quiere colocarnos a la estatura del carácter de Cristo. Para colocarnos a la estatura del carácter de Cristo, Pedro ya en el primer capítulo hizo una comparación de cómo se purifica el oro. El oro, aunque es un material precioso, es un elemento extraordinario, hay que purificarlo de las impurezas. Nadie puede decir que no es oro,
pero lo que sí puedo decir es que no es oro puro. Y para quitarle esa inmundicia, para quitarle la escoria, es necesario calentarlo a altas temperaturas. De la misma forma, Pedro comparó que la fe nuestra es como el oro. No es oro, sino que es como el oro, porque inclusive la fe, que es fruto del Espíritu Santo, es más valiosa que el oro. Entonces, para darnos más o menos una noción con algo terrenal, dice, la fe suya es el oro que tiene, correcto, de parte de Dios. Y las pruebas son el fuego con el cual se purifica esa fe. El fuego no daña el oro, las pruebas no dañan la fe, sino que la vuelven excelente y nos ponen a nosotros en un grado de madurez en el cual podamos agradar correctamente a Dios como hijos maduros y no como niños y niñas malcriadas. ¿Me hice entender en eso? ¿Sí me hice entender? Qué bueno, porque no soy capaz de repetirlo. Entonces, la prueba es el fuego que purifica tu fe. Entonces, Dios comienza por su casa. Él permite la prueba para quitarnos la escoria y lo sucio. Es tremendo porque esto indica que Dios nos está preparando para que estemos bien vestidos de pureza en aquel día en que el Señor retorne y nos halle bien vestidos y no tenga que echarnos por estar mal vestidos en sus bodas. Entonces, si nosotros soportamos la prueba, diga conmigo, soportar la prueba, estamos calificados para estar en pie aquel día y no ser hallados faltos o descuidados en el día del Señor, del cual Pedro ha venido hablando. Entonces, las pruebas que te están ocurriendo, las que conozco y las que no conozco, son mecanismos que Dios permite para sacar a la luz el carácter de Cristo en ti. Una vez el carácter de Cristo en ti es sacado a flote, has llegado a la perfección que dice el Señor Jesús, que el discípulo no es superior a su maestro, pero por lo menos debe ser igual a su maestro. ¿Sí me hago entender, amigos? Entonces ahí es donde con madurez yo puedo aprender que no estoy sufriendo por sufrir. Hay gente que sí sufre por sufrir y no aprende nada, pero a nosotros se nos ha dado la posibilidad de entender que esto que nos pasa es algo glorioso porque Dios nos quiere hacer mejores. Entonces Pedro, utilizando este asunto, dice de una manera hermosa lo siguiente: hay una parte triste en esta situación, y es que hay gente que no ha llegado a Cristo, o hay gente que, habiendo sido expuesta al mensaje de Cristo, lo rechazó. Y como les decía ahora, todos somos candidatos a la muerte o a la llegada de aquel día. Y es muy diferente ser hallado dentro del cuerpo de Cristo como piedra viva, dentro de la casa de Dios, donde el Señor Jesús es la piedra angular, y estar en su presencia. Y otra cosa es muy distinto, ser una piedra ya de la cantera, que no ha sido formada en las cosas de Dios, o porque rechazó el mensaje de Dios, o porque simplemente no le interesó, o porque no llegó a él esa salvación que está abierta para toda la humanidad. Entonces dice Pedro, y si primero comienza por nosotros, ¿qué? Ese juicio. Y si primero comienza por nosotros la preparación para la llegada del Señor, entonces si eso es así y estamos siendo afinados a raíz de que somos su pueblo santo, su iglesia, Pedro, con preocupación más que con desdén, él no está feliz porque la gente se esté condenando. Él dice hace 2000 años, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a qué? Al Evangelio de Dios, a las buenas nuevas del Padre, que nos ha dicho que en Cristo Jesús, o lo dijo Pablo de otra manera, dijo, solo hay un mediador entre Dios y ¿quién? Jesucristo, hombre, no hay más. Esto no es una religión, esto no se coció en un concilio de hombres y de mujeres tratando de mejorar la humanidad. Esto no se coció en una mente humana. Esto fue en la Trinidad de Dios, que decidieron que a través del Evangelio, los que obedecieran al Evangelio de Dios serían casa de Dios, serían nacidos de nuevo por haber recibido con gratitud que el Señor Jesús fuese el depositario de la gracia del Padre para reconciliar a la humanidad con Él. Entonces nos dice, si a nosotros se nos purifica para aquel gran día y poderlo recibir,
Pedro dice, es más bien una expresión de profunda preocupación por una humanidad que se pierde. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y es un fin inimaginable. O sea, el destino eterno de aquellos que ni siquiera aceptan a Cristo es terrible. Y les ocurrirá, crean o no, porque es que Dios no es un Dios de ateos y de creyentes. Dios es Dios de la humanidad en todas las generaciones. Yo no voy a decir que a Dios no le importa si creen o no creen en Él. Yo lo que quiero decir es que Dios es Dios y punto, así la gente no crea. Corremos el riesgo de pensar que somos una especie de nicho exclusivo, una élite, una etnia exclusiva, a la cual el Señor Jesús se dedica única y exclusivamente a nosotros y el Padre también. No. Dios es Dios nuestro y es Dios también para el que no cree, así no crean. Entonces la preocupación de Pedro es la gente que se pierde. Obvio, está edificando a aquellos que ya creemos, pero también está recordándonos el ser testimonio para los demás. Ya lo hemos hablado en capítulos y en versículos anteriores, que nosotros somos la luz del mundo. Diga conmigo, la luz del mundo. O sea, es una cosa que es más que la electricidad. La luz tiene unos pocos años de haber sido descubierta y colocada en bombillas. Jesús viene hablando de la luz del mundo desde hace 2000 años. Entonces, cuando habla de la luz del mundo es que somos luminares, que tenemos el mensaje, el Evangelio de Dios, para que la humanidad se reconcilie con Él. Ahí es donde miren, en estos días pensaba lo siguiente. Es fácil, yo puedo decir, bueno, entonces, por ejemplo, Angelita es odontóloga. Y entonces yo recurro a ella como profesional y seguramente hay una tarifa que hay que cubrirle. Pero de ahí a yo estudiar odontología hay como muchos kilómetros, pues. Sí, de pronto hasta ni me gusta meterle la mano en la boca a los demás, claramente me la meto en la mía ahora, pues no, qué cosa tan terribles. Entonces yo puedo decir, no, estudie usted para eso, ¿cierto? Que eso no es lo mío. Vale. O de pronto sé que me gusta vestir bien y entonces podría tener un vestido de modisto así, de élite, como Ignacio. Y entonces yo le digo, Ignacio, verá, necesito pues, porque es que la boda, ¿cierto? Y yo voy donde él, pero de ahí a yo hacerme el traje, esa cosa queda como muy de para arriba, porque no, para eso está él. Y lo que él hace y se lo goza y todas esas cosas, y así podría ir, por ejemplo, donde la doctora Lina, decirle, doctora, vea, ¿cómo bajo de peso? Y ella me hace toda la recetica y todo, pero de ahí yo a saber de aminoácidos, de triglicéridos, de todas las cosas locas que uno tiene por dentro, no, que estudie ella. El error nuestro es pensar que el cristianismo es así. Y entonces yo llego a Cristo y los que se deben especializar son los consagrados y los más santos y entregarse al Señor. No. Hemos recibido la misma naturaleza divina por haber nacido de nuevo y a cada uno, sea letrado o ignorante, sabio o neófito, sea una persona rica o bien pobre, sea una persona que estudió y tiene una cantidad de logros a nivel intelectual o alguien que escasamente sabe hablar, el Evangelio de Cristo tiene la gran posibilidad de que todo aquel que nace de nuevo se debe y se tiene, diga conmigo, se tiene que hacer experto en la materia. Ahí yo no puedo delegar. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? La gran urgencia del Espíritu Santo acá, a través de Pedro, es ¿qué vamos a hacer con aquellos que no obedecen el Evangelio? Si los que ya nacieron de nuevo no se preparan para ser luminares, independientemente de las circunstancias que estén viviendo. ¡Aló! El clamor ahí es tremendo. Y entonces dice Pedro, poniendo la cosa más acento de urgencia, dice, y si el justo con dificultad se salva. Aquí no está hablando de que al Señor Jesús en la cruz le faltó como 1 centímetro, 1 milímetro o algún porcentaje para consumar la obra salvífica. No, está 100%. Estamos en el contexto de pruebas y de dificultades. Entonces Pedro dice, y si el justo con dificultad se salva, es decir, y si el paso por las pruebas es dispendioso aún para aquellos que han nacido de nuevo,
No es un lecho de rosas, porque ser santo significa que debo dedicarme el 100% a Dios. Mi consagración a Dios no debe ser ni el 90, ni el 91, ni el 99, es el 100%. Si yo creo que voy a llegar con alguna clase de disculpa ante Dios a decirle, Señor, yo no tuve tiempo como de consagrarme a ti, estaba muy ocupado, yo estaba muy ocupada, yo no entendí la cosa. ¿Sabe? Dios le va a decir, no, 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 porque en la cruz del Calvario yo no me entregué a mi hijo un 1%, un 2%, un 3%, yo lo entregué 100% por ti y te exijo exactamente la misma dedicación. Rayos, qué responsabilidad. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo estoy predicándote un evangelio de añadiduras para quedarte acá, para que puedas pagar tus cuentas, para que puedas salir de tus problemas y quebrantos, para que puedas renovarte emocionalmente, entonces sí soy culpable de estarte llevando por el camino que no es, porque te estoy enfatizando en las cosas temporales como si no fueran a pasar. Pero si el evangelio del Señor es abierto, como se nos ha abierto a todos, por lo menos los que estamos acá, los que escuchan esto y lo siguen, no tenemos la menor disculpa para no ser luminares para la gente. Estamos acá, mis amigos. Esto es grave, gravísimo. Y entonces me dice, si uno con todo este conocimiento y toda esta revelación va a encontrar una cantidad de espinas en el camino de las rosas, entonces aquel gran día, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice Pedro con preocupación. Por duro que sea la opción de ceder al que ya es creyente, retornando al pecado y apostatar porque está sufriendo mucho y la vida se le ha puesto muy empinada, y renegar de la fe, en nada debe ser un camino que tú y yo debamos contemplar, retornar a la vieja naturaleza de donde ya fuimos sacados y de donde ya fuimos salvados. O sea, lo que quiero decir, que Pedro nos transmite por el Espíritu Santo es, ni se le ocurra pensar regresar al pecado de donde salió y a las obras de la carne donde vivía. Esa no es opción para nosotros. Entonces Pedro dice, pero ¿qué vamos a hacer con aquellos que ni han tenido o no han querido tener la oportunidad de sí obedecer el mensaje del Evangelio? Entonces, Pedro no solamente anima a los hermanos a seguir adelante y a perseverar, sino que les recuerda la responsabilidad que tiene, y entonces eso me recuerda también a mí la responsabilidad que tenemos. Es asombroso, es asombroso. Dice en su segunda carta, Pedro, que en Cristo Jesús están escondidas todas las cosas de la piedad, o sea, de una vida santa, de agradar a Dios, y cada vez que te metes más en Jesús, más encuentras. El asunto es que si no renuevo mente, me quedo en la puerta de la casa y no entro, y cada vez que entro encuentro más y más habitaciones y más riquezas, en donde el oro y la plata son insignificantes riquezas comparadas con las riquezas eternas que hay en Cristo Jesús. Y para eso tú y yo necesitamos dedicarle tiempo. Y para eso necesitamos estar expuestos a una sana doctrina que realmente nos hable de la eternidad y que nos lleve a ella como extranjeros y peregrinos viviendo en esta tierra y no como habitantes eternos. Casi que ya casi vendemos células de pato desde los púlpitos para que la gente no se muera. Y así no es. ¿Me entiendes? Es un evangelio muy cuac. Entonces no, eso no sirve. ¿En dónde aparecerá el impío del pecador? Entonces, con esto Pedro quiere concluir este capítulo porque tiene muchas más cosas que darnos. Nos recuerda, y hoy le quiero recordar a cada uno y a cada una que estén sufriendo en alguna situación, porque les garantizo que si usted está dedicado y dedicadita a Dios, por algún lado le está doliendo. Pedro dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, es decir, aquellos que están por vivir una piadosa y santa, sufriendo privaciones en cualquier área, a esa clase de gente, lo que sí podemos hacer nosotros es aceptar con docilidad el trato que Dios nos está dando a través de las circunstancias, porque el resultado que vamos a recoger es vida eterna, en primer lugar, porque dice que a todos los que recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, y que todo aquel que lo reciba no se va a perder, sino que tendrá vida, ¿qué? Eterna.
Pero además de la vida eterna, otra de las cosas que las pruebas que padecemos nos sacan a flote es el carácter correcto de un cristiano y de una cristiana que agrada a Dios por encima de cualquier cosa, inclusive por encima de mí mismo. ¿Están aquí, amigos? Esto es maravilloso, pero para eso hay que meterse y hay que sacarle tiempo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Lo que está diciendo este autor es: a Dios no se le escapa nada de las manos. Si tú eres su hija y tú eres su hijo, no te preocupes, Él sabe hasta dónde permite la prueba. Porque además quiero recordarte, mi amigo y mi amiga, que es que Dios fue el que nos dio el alma. Y no solamente nos la dio, sino que esa alma caída la redimió. Él nos dio todo, no solamente el alma, nos redime, nos pone a salvo. Lo menos que yo puedo hacer ahora que creo en Dios es confiar y dejar que Él me perfeccione según su sabiduría y voluntad, dándome cincel donde tenga que darme cincel. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Lo menos que yo puedo hacer con Dios después de tener todo ese conocimiento realmente vivo en mí es confiar en Él. Y si no, pues ¿para qué? Esto es un camino de fe. La fe es confianza. La fe es confianza y entrega absoluta en aquel. Si yo a veces confío en ti y en otro ser humano y tú confías en mí que soy otro ser humano totalmente con todas las posibilidades de fallar, ahora, pero por favor, ¿cómo no vamos a confiar ciegamente en que Dios no permitirá que nos pase algo que Él no pueda permitir o controlar? Sería absurdo estar creyendo en un Dios que no tuviera el control. A eso se refiere. Pero para eso hay que renovar la mente. Entonces dice: encomienden sus almas al fiel Creador. Él es sabio, Él sabe todo, completamente todo, y sabe qué te conviene y sabe qué te está ocurriendo. Y dice: encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Diga conmigo: hacer el bien. Pero hacer el bien, en este caso, no se trata solo de no hacerle mal a los demás. Eso es obvio. El que ama cumple la ley. No, lo que está diciendo es que hacer el bien implica confiar totalmente en Dios y dejarme tratar por Él. Ese creyente que vive llorando, que se vive quejando, que vive despotricando de la situación, que se siente como el hijo mayor cuando volvió aquel menor después de haber despilfarrado todo, y el padre lo recibe como lo que es, como un hijo, y empieza a decir: y yo que siempre me he manejado bien, y yo que no hago cosa, y entonces viene ese otro, ese no le gusta a Dios. Prefiere el que se fue y la embarró toda y vuelve arrepentido al que se quedó como un sepulcro blanqueado y no entiende absolutamente nada, habiendo estado con el Padre tanto tiempo. Mírale al lado y dígale: ay, ay, ay. Además no sabe hacer cuentas, porque la Escritura dice allá en el Evangelio de Lucas, en la historia del pródigo, que cuando el pródigo le pidió al papá la herencia, el padre partió eso por dos, le dio la mitad al mayor y la mitad al que se fue y la despilfarró. No sé qué estaba reclamando el otro. Entonces, póngase en pie y oremos. El asunto acá es que Pedro y el Espíritu Santo en esa carta nos están preparando para el más allá. Para el más allá, porque en el más acá les estaba yendo mal. Terrible, sí, pero no importaba si le estuviera yendo muy bien, de todas formas iban a ser temporales esas cosas. Cuando yo logro hacer ese clic acá, algo funciona en la esfera del reino en favor tuyo. O sea, es decir, el reino sabe quién se soltó. Es decir, suéltese. Suéltese, deje que eso vaya arriba abajo, se caiga lo que tenga que caer, repose. Porque lo peor que le puede pasar es lo mejor que le puede ocurrir. Suponga que la situación se ponga tan mal que físicamente usted sea exterminado. Punto. Ya, en la presencia eterna de Dios de manera automática. Pero para eso necesitamos llenar nuestra mente de la formación y de la información correcta que nos ha sido provista en las Sagradas Escrituras. Desde ahí la insistencia, mis amados hermanos y hermanas. Lea su Biblia,
Mire lo que estoy diciéndole, lea su Biblia. No estoy diciendo estudie su Biblia y sáquele raíz cuadrada. Yo no estoy diciéndole eso. Estoy diciendo, lea la Biblia y permita que el Espíritu Santo, que es el autor, lo impregne de él. Dice que un pensador, por allá en el siglo, no me acuerdo, dijo, la escritura, las sagradas escrituras, son como una gran masa de agua, profunda además, en la que un niño puede irse a ella sin temor de irse a ahogar, y en la que un gran pensador puede sumergirse y jamás tocar el fondo. O sea, entre más Biblia leas, entre más tiempo le saques, más de Dios, claro, vas a tener, porque además de la presencia del Espíritu Santo, como si fuera poco, Dios nos ha dejado esta herramienta de las Sagradas Escrituras. Y yo sé que hay una cantidad de argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios como concreto alrededor de nuestra mente. Y te dicen, por ejemplo, es que yo, vea pastor, créame, yo empiezo a hablar y me duermo solo con abrir la tapa de la Biblia, ¿cierto? Hermano, yo recuerdo en la universidad cuando teníamos exámenes, era un examen cualquiera, de una materia cualquiera, nos llegaba el sueño, llenábamos poncheras de agua fría, les poníamos hielo y metíamos ahí los pies para que no nos durmiéramos. Y si somos capaces de hacer eso, aún por cosas más insignificantes, hombre, haga lo mismo, les recomiendo esa vaina. Meta los pies en agua fría con hielo hasta que se lea siquiera un capítulo diario, pues. ¿Sí me hago entender? Pero permita que la Escritura lo impregne, porque es Dios hablándole. No tiene que irse a estudiar a ningún lado, nada. No le estoy diciendo tampoco que no estudie. Le estoy diciendo es que empiece y se va a dar cuenta los manjares. Cuando dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y en la casa de Dios moraré por las gordías. Ya deje de pensar en, sí, Dios se la puede dar en 5 casas, 29 carros, 48 viajes, etcétera, etcétera, y sus enemigos allá al frente comiéndose las uñas de la envidia porque lo están viendo prosperar. Puede que eso ocurra, maravilloso, yo he visto que Dios lo hace. Está diciéndoles, venga a comer de mis manjares, la mesa está servida. La mesa está servida, pero coma, tiene que comer. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra revelada. Permíteme asimilarla, digerirla y vivirla. Y que yo sea, Señor, un ejemplo para aquellos que en mi generación todavía se pierden. Que no tengan la disculpa de que yo era una luz apagada y por eso no creyeron en ti. Permíteme encenderme cada día más en tu fuego y en tu presencia para enseñarle el camino a la salvación a todos aquellos que como yo están igual de perdidos cuando yo estaba en mis delitos y transgresiones. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.